Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, y primero vamos a conversar sobre esta situación del concurso para renovar a los jueces de la Corte Nacional, porque ha habido preocupación en torno a la opacidad, ha habido cuestionamientos, ya que, bueno, el Consejo de la Judicatura tiene en sus manos de esta renovación de la Corte, pero también el Consejo de la Judicatura ha estado cuestionado. Y en ese contexto nace la iniciativa que está impulsada por las organizaciones Derechos y Justicia y también por la Fundación para el Debido Proceso, la DPLF. Nace esta misión internacional de observación del proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Se trata de un equipo compuesto por personas que son expertas, altamente reconocidas a nivel internacional y que han sido invitadas por un propósito claro y esencial, que es llevar a cabo un acompañamiento técnico independiente de este proceso en la renovación parcial de los jueces, 7 jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. En su esencia, pues, eh, esta misión es el reflejo de un compromiso sólido con la transparencia y la objetividad, y su labor abarca la evaluación metódica y exhaustiva del desarrollo de este acontecimiento trascendental basándose en la información pública disponible. La misión es una iniciativa de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, y que se inspira en experiencias previas exitosas de evaluaciones independientes. Y justamente tenemos a uno de los miembros de esta misión internacional de observación al proceso de renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Estamos con Diego García Sayán. Actualmente, Diego es director general de la Comisión Andina de Juristas, presidente del Patronato del Lugar de la Memoria y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Hasta noviembre del 2022 fue relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana hasta 2022 y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta diciembre del 2015. Amplia experiencia que tenemos de don Diego García Sayán. Aquí lo tenemos en Radio Sucesos. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, su presencia es para que nos cuente justamente sobre esta misión internacional que se va a dedicar a observar este proceso de renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un proceso, como mencionaba, que lamentablemente no ha estado exento de opacidades, de cuestionamientos, debido a que el Consejo de la Judicatura también ha estado a su vez cuestionado. ¿Cómo van a funcionar? Cuéntenos sobre esta iniciativa y cuál va a ser también su papel al respecto. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, un gusto estar contigo y a través de su entrevista con la población de mi querido vecino país del Ecuador. Eh, y realmente la pregunta es fundamental: ¿cuál puede ser la función? La función es, primero, no interferir en lo que son procesos soberanos de las instituciones nacionales, pero a la vez saber que en todos los países en que se producen este tipo de designaciones muy numerosas de altas cortes, se generan expectativas de la ciudadanía, se producen por lo general procesos que tienen complejidades muy grandes por la cantidad y diversidad de candidatos y candidatas, porque nuestros sistemas judiciales no siempre han respondido de acuerdo a las expectativas de la ciudadanía, y porque hay un elemento muy importante que preservar para la propia legitimidad de la justicia, que es su independencia. Y cuando decimos que vamos a participar en este proceso, no es que estamos asumiendo y partiendo de la evaluación de que no hay independencia, pero sí que hay una complejidad muy grande en la parte final. Como saben ustedes mejor que nosotros, quedan más de 200 candidatos y muchos de ellos seguro que tienen altas calificaciones, y también hay pues decisiones importantes que se tienen que tomar, pero que sean todas con rigor, que sean seleccionando a la mejor gente, porque en cualquier país un sistema de justicia confiable y especialmente independiente es esencial, porque la gente tenemos que tener la certeza de que nuestros conflictos, nuestros retos que tienen que llegar a la justicia, se resuelven estrictamente conforme a la Constitución y a la ley,
y no como ha ocurrido en muchos de nuestros países a lo largo de la historia, incluido el mío, por supuesto, con presiones, con otro tipo de ayuditas y de cosas que no hacen que uno pueda confiar en ese sistema de justicia. Entonces, la respuesta es decir, venimos a acompañar, no venimos a interferir, las decisiones tienen que tomarlas quienes, de acuerdo a ley, están diseñadas para hacerlo, que en este caso es el Consejo de la Judicatura, y hemos tenido una buena acogida y vamos a continuar con diálogos que buscan ser constructivos, no para interferir, sino para acompañar, como lo ha hecho una misión parecida hace algunos meses para la selección de las altas cortes en Honduras, y ese proceso salió muy bien y hubo una selección que al final dejó satisfechas a las instituciones jurídicas y a la ciudadanía. Qué importante, digo, ahora en qué consiste este acompañamiento. Ustedes van a venir al país, de cómo van a trabajar en conjunto. Sí, ya una parte de la misión estuvo en el país en una visita exploratoria. Un grupo de los nuestros va a estar por allá en unos 10 días, por unos breves días en Quito. No vamos a poder recorrer el país, pero en realidad las decisiones básicamente se están tomando en la ciudad de Quito. Y Así es. más adelante va a estar la misión en pleno para conversar con las instituciones locales y eventualmente hacer sugerencias, ¿no? Por ejemplo, un tema que puede ser mejorado en los procesos de selección en todos los países. No estoy pensando solo en el Ecuador, sino en otras experiencias que me ha cabido acompañar. La transparencia. La transparencia que implica, por ejemplo, que la ciudadanía sepa bien quiénes son los candidatos y candidatas que llegan a la fase final, pero no solamente los nombres, que tenga una idea de su hoja de vida, en qué han estado antes, y que pueda opinar, no para que se sustituya la responsabilidad de quien tiene que designar, que de acuerdo a la Constitución y la ley no es otro que el Consejo de la Judicatura, pero sí para que se recojan apreciaciones. A veces hay informaciones que pueden ser útiles para decir esta persona ha tenido pues un caso pesado que fue procesado por la justicia y no sabíamos, alguien lo advierte y eso es importante. Y me ha tocado en mi condición de relator de Naciones Unidas intervenir en procesos judiciales de ese tipo, de procesos, perdón, institucionales de ese tipo, Ujú. acompañando el proceso de designación en la misma línea, no para interferir, sino para promover la participación de la gente. Cuando se designó a la justicia transicional en Colombia, por ejemplo, se publicaron, y ahí no estábamos hablando de 200 postulantes, sino de más de 2000 postulantes, se publicaron las hojas de vida y los nombres y llegaron 14.000 opiniones de la ciudadanía muy interesantes. Algunas de ellas no eran realmente útiles porque eran simplemente elogiosas sin dar ningún elemento nuevo. Otras se llenaban de adjetivos calificativos negativos contra la persona y no aportaban ningún elemento de hecho, que tampoco era un punto que se podía desechar en base a apreciaciones Claro. subjetivas. En un sentido o en otro no se puede tomar decisiones, pero de vez en cuando salían algunos con méritos y otros con deméritos que ayudaba a tomar una decisión. Entonces no estoy proponiendo un modelo así, Ujú. necesariamente, pero sí que para la ciudadanía, que muchas veces en la experiencia de nuestros países, que ha pasado en varios países, la gente no confía en la justicia porque sienta que no le van a hacer caso, que los procesos demoran mucho, que es muy caro conseguir un abogado que a uno lo defienda. Creo que es muy importante saber por lo menos que la justicia que se esté eligiendo debe ser confiable, y si a veces se producen demoras, puede ser por falta de recursos, por congestión de causas, y no porque haya una espera de una señal de corrupción, por ejemplo. Entonces, es algo muy importante y me alegro que hayamos tenido una acogida para lo que es y repito el término, un acompañamiento. No es para sustituirse, no es para dar, ni mucho menos eso seríamos los últimos en aceptarlo, insinuarlo, instrucciones de qué es lo que tiene que hacer una entidad soberana en un país soberano. Claro, en un acompañamiento de una iniciativa que nace desde la sociedad civil, amigos. 7:30 conversamos con el doctor Diego García Sayán, es parte de la misión internacional de observación del proceso de renovación de las juezas de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Y respecto a ello, don Diego, yo quisiera preguntarle, bueno, su opinión, porque muchas personas quizás que siguen este proceso están preocupadas debido a quienes están al cargo del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, su presidente,
Wilman Terán, sobre el peso de una investigación abierta por presunta obstrucción a la justicia. También hay otro juez que está investigado por presunto lavado de activos y también presunta obstrucción a la justicia. En fin, hay hechos que preocupan en el Ecuador y que se están dando. En medio de todo ello, pues está pendiente, obviamente, renovar la Alta Corte Nacional de Justicia, pero ¿qué se puede observar cuando existen este tipo de cuestionamientos? ¿Qué parámetros deberían utilizarse en su caso como una misión internacional que va a observar este proceso? ¿Qué parámetros observar al respecto para poder hacer una evaluación objetiva? Mira, es difícil una pregunta que la podría responder así, con cautela, pero a la vez con firmeza, porque una misión de observación externa no puede incidir en designaciones ni en sugerir modificaciones en cómo está compuesto un órgano institucional de un país soberano, pero en su evaluación la comisión sí puede sacar alguna conclusión si es que la conducta de alguna persona, no estoy diciendo que las personas que han mencionado, pueden ser otras, eh, pueda generar una parcialización o una función equívoca en el proceso de selección, eso tendrá que ser señalado. No nos corresponde a nosotros calificar o descalificar a los integrantes de la comisión, eso tiene que decidirlo las instituciones ecuatorianas, pero naturalmente son elementos de información que tendremos en cuenta para nuestra observación. Y si es que de esos antecedentes, de ser exactos, salen algunas conclusiones que pudieran generar la versión de que no ha habido objetividad o independencia en una decisión, eso lo tendremos que señalar. Pero insisto, no podremos entrar a hacer nuestra propia lista negra de quienes tienen que salir, porque eso sería interferir en decisiones que tiene que tomar la institucionalidad ecuatoriana exclusivamente. Digo, usted comentaba que tuvieron un proceso exitoso en otros países. Cuéntenos sobre ese proceso y, bueno, cuánto tiempo les tomó y por qué decimos que fue un proceso exitoso. Mira, mencioné a un país centroamericano, Honduras, ¿no? Yo no integré esa misión en Honduras, pero sí había participado meses antes como relator de Naciones Unidas en una misión a Honduras. Y uno de los temas, porque así pasa en casi todos los países, uno de los temas era cómo se designaba a las altas cortes, a la Suprema Corte, a la Corte Suprema en Honduras, y allá eso lo hacía básicamente con participación del Parlamento. Es un sistema distinto al que tienen en Ecuador. Y como relator sugerí algunos cambios, algunas reformas legales para asegurar que hubiera más rigor técnico en el proceso de selección y menos corazoncito político para escoger Ujú. a los altos magistrados. Y vimos que realmente se avanzó en hacer algunas modificaciones normativas para acercar las herramientas a un proceso que generara más confianza en la ciudadanía, y así se hizo. La misión de acompañamiento fue bien acogida y sus sugerencias fueron por lo general recogidas también, porque ninguna de ellas ha sido, ni lo será tampoco ahora, para interferir o para bloquear, sino para ayudar. Quisiéramos en ese sentido eh, que se continuar la colaboración, el buen diálogo que hay con una decisión que es importante para cualquier país, con entidades jurídicas, con los que tienen que decidir, en este caso, con los colegios de abogados, que tienen siempre valiosas opiniones sobre este tema, universidades, y siempre como un referente de información, porque no tienen nada que ver con este proceso las entidades políticas, el poder legislativo o el poder ejecutivo, pero simplemente tienen que saber que estamos en esta misión y que el propósito no es interferir, sino ayudar. Porque una justicia tiene que ser no solamente cumplir con la ley y la constitución, tiene que tener también legitimidad. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos que confiar en que esa justicia va a resolver los problemas. Hay países, varios en América Latina, que tenemos hoy día muy grandes amenazas en materia de delincuencia, de la acción del crimen organizado. Y una de las formas de responder para que la sociedad civilizada pueda protegerse y pueda seguir funcionando es una justicia eficiente, una justicia enérgica, una justicia que sepa detectar a quien ha cometido el crimen y sancionar. Por supuesto, una policía eficiente también. Entonces, ese es un reto general, pero en países
como pasa con muchos latinoamericanos que estamos siendo avasallados por la delincuencia y el crimen organizado. Los medios de comunicación pueden ayudar, por supuesto, pero si no hay una justicia que permita separar el grano de la paja, identificar esas estructuras de crimen organizado que son no solamente muy complejas, sino altamente organizadas y poderosas, para eso se necesita no cualquier poder judicial, sino un poder judicial muy bien seleccionado, con personas con altas calificaciones, independientes y, por qué no decirlo, también valientes, para que en un contexto como el que hoy afecta, menciona Ecuador, porque estamos hablando de Ecuador, pero no es el único país que está Por afectado por supuesto. ese tipo de ola criminal. Entonces, la respuesta no va a ser el ejército, la respuesta la policía es secundaria para que pueda ayudar, pero si no hay un sistema de justicia que pueda procesar y condenar al que ha delinquido y absolver al que es o era inocente, creo que la conexión de la ciudadanía con las instituciones se puede debilitar, ¿no? Es complejo y sin duda una justicia independiente, valiente, como apunta Diego García, es vital. Amigos, son las 7:37, estamos terminando esta entrevista. Estamos hablando con Diego García, que es parte de esta misión internacional de observación del proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, una misión que, por cierto, fue presentada ayer, una iniciativa de que están impulsando dos organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, la pregunta, Diego, es ¿cuánto tiempo van a estar acompañando esta misión? ¿Va a ser hasta que se designen a los jueces? ¿Cómo van a operar? ¿Tienen quizás metas establecidas? Sí, digamos, es una misión porque estamos fuera, vamos a ir a hacer de visita, no podemos instalarlos en el Ecuador, tampoco quisiéramos interferir en la dinámica propia de las instituciones, pero estaremos acompañando ese proceso hasta que concluya la fase de designación de las 7 personas que tienen que ser escogidas para completar la composición de la Suprema Corte. Bueno, Y muchas eso ocurrirá gracias. ya a principios del año próximo, ¿no? Estamos pendientes del trabajo de la misión internacional que acompaña este proceso de renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, un proceso, como mencionaba, que no ha estado exento de opacidad, de cuestionamiento, sobre todo también por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura. Que esto se dé de la mejor manera, y yo quiero agradecer a Diego García Sayán, es un experto jurista, actualmente director general de la Comisión Andina de Juristas, presidente del Patronato del Lugar de la Memoria y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Hasta noviembre del año pasado fue relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces. También estuvo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene amplia experiencia en este ámbito. Así que, bueno, una misión que también estará nutrida con otros nombres importantes, el de Claudia Escobar, el de José Antonio Guevara, el de Jaime Arellano. Así que, bueno, tenemos las mejores expectativas de que esta misión sea exitosa. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y avanzar juntos con los medios, con una institución como Radio Sucesos es muy importante para poder compartir nuestro trabajo con la ciudadanía y para poder escuchar también opiniones, sugerencias que pueden ayudar a mejorar nuestro trabajo. Muchísimas gracias por la invitación y la cortesía de la entrevista.